Urgencias Psicológicas surgió en 1985, antes de que naciera, cuando después de un accidente mi madre perdió al bebé que esperaba y meses después se embarazó de mí. Esa fue mi primera crisis, nacer gracias a una pérdida para convertirme en lo que se conoce como un bebé arcoíris. Yo no sabía entonces que era una crisis, pero estaba en el vientre de alguien que tenía una. La segunda llegó cuando cumplí 4 años y comencé a ser abusada sexualmente por 2 primos y 2 primas. Tampoco sabía qué significaba una crisis, pero estaba teniendo una en carne propia por primera vez. La tercera llegó cuando después de años de feliz amnesia, recordé los abusos y me sentí humillada. Ya sabía lo que significaba. Mi trabajo era el manejo de crisis, así que decidí hacer arte con ella. Mi nombre es Alondra Berber y soy psicóloga. En 2010 me gradué de la especialidad en psicología clínica y me convertí en una gran amante de los laberintos de la mente humana. Era tan entregada y tan demandante como alumna que mi directora comenzó a llamarme señorita perfección. Lo curioso es que tuve que construir mi vida profesional saliendo de una crisis para entrar en otra. Mi trabajo era estar en el lugar donde nadie quería estar, interviniendo en las situaciones de emergencia en Guerrero. De ser una chica sobreprotegida y criada en una burbuja rosa, pasé a meterme en cárceles, trabajar en el caso Ayotzinapa, estar en albergues tras desastres naturales, viajar en carretera con armas en los pies, o estar con pacientes en fases curativas, paliativas o terminales en un hospital especializado en cáncer. Aunque suene extraño, estar la mayor parte del tiempo en escenarios desfavorables me llenaba de energía. En 2014 ya había terminado la maestría en criminología a la par de ser presidente de una asociación de salud mental. Me había especializado en intervención en crisis, estaba estudiando psicología cognitiva conductual, había publicado mi primer libro y había atendido a 800 personas. Con solo 25 años, sentía que mi vida era exactamente como quería. Hasta que una noche, estando con mi novio, llegó a mi mente un recuerdo borroso en el que alguien me besaba y tocaba siendo una niña. Ese recuerdo había aparecido de la nada por un olor poco habitual en la habitación. Pocos segundos después, la imagen se repetía y se repetía y se repetía en mi cabeza. En ese momento, me quedé paralizada en la cama, llorando y temblando sin poder controlarme. Mi novio me preguntó qué pasaba, pero no podía responder porque yo misma no lo sabía. Después de tratar de respirar y calmarme, él sugirió que quizá había sido abusada sexualmente cuando era niña. Pero yo no tenía un recuerdo de algo así. Además, ¿quién diablos podría olvidar que vivió abuso sexual infantil? Así que pensé que podría ser una mala jugada de mi imaginación o el recuerdo de una pesadilla, una película o cualquier otra cosa. Inicialmente no di importancia a lo que pasaba y quizá la situación se hubiese detenido ahí si no hubiese empezado a tener pesadillas y pensamientos intrusos cada vez más frecuentes e intensos. ¿Alguna vez les ha pasado que tienen una pesadilla muy vívida, muy real y pueden recordar muchos detalles, excepto el rostro de las personas que quieren hacerles daño? Esa imagen confusa era la única pieza que tenía para tratar de armar el rompecabezas. Cuando mi comportamiento empezó a cambiar y mi dentadura se lastimó por la violencia con que rechinaba los dientes al dormir, entendí que solo tenía 2 posibilidades. Descubría y enfrentaba lo que me estaba causando conflicto o dedicaba toda mi energía en tratar de esquivarlo. Para entender mi personalidad en términos generales, el primer paso fue la revisión de mis evaluaciones psicológicas. Si no tenía dónde escarbar del posible trauma infantil, escarbaría en tierra visible, en mi comportamiento adulto y mi personalidad. Claramente, había un conflicto sexual y 2 trastornos relacionados con el apodo que mi directora me había dado: la hipomanía
y el trastorno obsesivo compulsivo de tipo perfeccionista. Para que tengan una referencia, algunos de los síntomas de la hipomanía son hiperactividad, hiperempatía, torrente de ideas y baja necesidad de sueño. Por ejemplo, anoche solamente dormí 2 horas. Mientras que el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de rituales, en mi caso, canalizados a sublimar la energía sexual hacia lo artístico, lo académico y lo laboral. Si bien esta información me proporcionaba una base, aún no me permitía indagar en los vacíos de mi memoria. A partir de los conocimientos y herramientas con los que contaba, decidí retomar la intervención en crisis. El relato de hechos era difícil de elaborar porque solo tenía un recuerdo borroso. Así que decidí documentar todo mi proceso, teniendo siempre a la mano una pluma y un papel. Documentar todo, palabra por palabra a través de la escritura. La idea era escribir todos los detalles, incluso si parecían no tener importancia, no solo de la posible vivencia traumática, sino también del periodo en que ocurrió. El resultado, mi libreta se convirtió en algo caótico, lleno de relatos, palabras tachadas, frases escritas en diferentes direcciones y frases sin sentido hasta llenarse de información. Muchos eran recuerdos de una infancia plena. Para que tengan un antecedente, crecí en un acuario y en mi casa había una fuerte influencia artística y sentido del humor. Escribía sobre cómo usaba los vestidos o cómo era mi cabello. Y después esa sencilla tarea se convirtió en algo más compulsivo, más descontrolado. Escribía entonces los recuerdos que empezaron a llegar, como los comportamientos extraños que tenía en la niñez. Por ejemplo, que despertaba a mitad de la noche, llorando y hecha pipí por las pesadillas, mi fobia a la oscuridad o mis primeros pensamientos sobre la muerte. Recordé que cuando era niña jugaba que violaban a mis muñecas, que todos los días durante la infancia y la adolescencia me llegué a tocar 2 o 3 veces al día hasta lastimarme. Recordé que cuando era pequeña tenía terror de que Dios me viera a través de la ventana, de que Él me espiara. Con el paso de los meses, la infancia era más clara en función de mis emociones, pensamientos, conductas, reacciones sensoriales, corporales y relaciones con otras personas. Si en algún punto suena como que tenía el control de la situación, no se equivoquen. Yo no tenía el control de nada. Técnicamente estaba siguiendo una línea, pero yo estaba destrozada. Había días en que estaba bien y había días en que mi enojo era tan grande que explotaba contra todos. La angustia comenzó a cobrar forma de reacciones violentas o impulsivas llamadas acting outs, que están relacionadas con conflictos reprimidos de la infancia. Al inicio eran horribles y peligrosos. Entonces tuve que empezar a escribir todo lo que sentía, pensaba o hacía durante esos momentos, hasta que solamente fue necesario respirar o escribir para calmarme de nuevo y desactivarlos. Gradualmente comencé a dar forma a los textos y ordenarlos por año. Si recordaba una muñeca, buscaba el modelo y el año de sus comerciales en México. Si recordaba un vestido, era más fácil identificar de qué edad a qué edad lo había usado. Y preguntaba a mi familia por diferentes elementos para relacionar las fechas. Pero en este proceso, yo debía tener muchísimo cuidado, porque podían empezar a aparecer recuerdos falsos, inducidos o alterados. Pero en lugar de ellos, comenzaron a llegar más memorias de los domingos. Recordé que 2 primas me llevaban a su casa y que me encerraban en la habitación de su mamá, a oscuras, donde esperaban otros 2 primos. Recordé cómo me tocaban, cómo temblaba y cómo apretaba los ojos por el miedo. Recordé el asco
del ardor que sentía, cómo llegaba a mi casa a bañarme para quitarme el olor de la saliva y cómo terminaba sintiendo más ardor por el contacto con el jabón. Recordé que en casa de otra tía, un primo me obligaba a imitar posiciones de asquerosas revistas pornográficas para poder verme, tocarme y besarme. Y recordé que uno de esos domingos, un tío vio lo que pasaba y decidió guardar silencio. Después de desmenuzar, ordenar cronológicamente, comprobar datos y procesar la experiencia escondida tras el muro de la amnesia, por primera vez podía decir que había sido abusada sexualmente. Muchas personas pensarían que un experto en emergencias debería tener la capacidad para resolver rápido y con el menor coste psicológico posible una crisis personal, pero a mí me llevó bastante tiempo, porque decidí abrir la herida para que si algo debía sangrar, lo hiciera hasta que no quedara nada. Los pasos de la intervención en crisis habían sido cubiertos. Había identificado el acontecimiento, el malestar, el grado de desorganización, había realizado una intervención para disminuir la angustia, había realizado un sondeo de soluciones y alternativas de afrontamiento y había preservado mi vida. Pero faltaba lo más importante, dar un nuevo significado al evento perturbador. Así que con los textos que tenía, comencé a escribir un libro de poemas cuyas bases, para que otros sobrevivientes se identificaran, eran mis propias alteraciones, que correspondían con las consecuencias psicológicas a corto y largo plazo del abuso sexual infantil. En el orden lineal, los textos abordaban la infancia de ensueño con mi familia materna. Después aparecía la ruptura de la burbuja rosa y después aparecía mi familia paterna, la corrupción, el incesto, el fanatismo religioso y el miedo. Algo curioso es que siempre me interesó traducir los trastornos al lenguaje y que al final conseguí hacerlo, pero contando mi propia historia. Allí estaba todo, allí estaba todo. Desde el rescate de la voz infantil hasta la voz mórbida de la adultez. Mientras que el trastorno obsesivo-compulsivo se manifestaba a través de frases y silencios muy exactos, muy elaborados. Los acting out surgían como poemas tropezados con un ritmo que no permitía respirar. La clave del libro está en sus estructuras, ritmos, polifonía y en el uso variable de la puntuación. Pero más importante que todo eso, en el mapa de lectura que permite 9 formas de desglosar ese mundo interno para ver más allá de lo visible, para ver más allá de lo que un niño, consciente de lo que escribe, decide mostrar con tal de no ser tratado de una manera distinta. Cuando mi libro fue publicado, ocurrieron 3 cosas importantes. La primera, y mi favorita de todas, es que el abuso perdió poder sobre mí. Porque el hecho de tener que leer mi historia una y otra vez en diferentes presentaciones sirvió como una forma de enfrentamiento y de sensibilización sistemática, como una forma de procesar lo que había pasado y deslindarme de una culpa que no me correspondía para dársela a quienes realmente debían cargar con ella, mis agresores. La segunda es que recibí una violenta amenaza de la madre de 2 de mis agresoras, quien, por cierto, sabía de los abusos. Y la tercera es que empecé a recibir mensajes de personas que habían leído el libro y se sentían identificadas por cada palabra. Me escribían cosas como: lloré toda la tarde con tu libro, moviste muchas cosas en mí, es como si tu voz fuera mi voz. Puedo sentir tus lágrimas al escribirlo, o estoy en un fuerte shock. Por primera vez entendí el efecto que mi libro podía tener en otras personas para motivarlas a hablar y a veces por primera vez de lo que les había pasado. Cuando hablo con sobrevivientes y me dicen totalmente resignados que nunca podrán superar el abuso, yo confirmo que ya no me siento así, ni siquiera un instante.
pero puedo decirles que yo sé exactamente en dónde están, yo sé exactamente lo que están sintiendo, porque estuve ahí cada segundo. Y justamente por eso, sé que si enfrentan el sufrimiento, pueden hacer de su crisis su mayor fortaleza y crecer no a pesar de los problemas, sino gracias a ellos, obteniendo algo positivo de ellos, como un aprendizaje, por ejemplo. Actualmente estoy trabajando en una plataforma para que sobrevivientes puedan leer el libro y replicar el proceso. Y estoy dirigiendo un programa educativo de empoderamiento infantil orientado a fortalecer a las diversas infancias a través de la educación psicológica. De esta manera, intervengo no solamente para que no vivan abusos ahora, sino también para prevenir que en 20, 30 o 40 años ellos se sientan paralizados porque un recuerdo terrible llegó de la nada. ¿Recuerdan que les hablaba de la importancia de dar un nuevo significado al evento perturbador? Para mí, haber vivido abuso sexual infantil a lo largo de 5 años, en un cálculo aproximado de por lo menos 240 días de abuso, significó algo más grande que el simple hecho de ser víctima de un trauma infantil, como el descubrimiento temprano de mi sexualidad a través de la violencia. Para mí se convirtió en la oportunidad de realizar mi primer viaje a Europa por 2 meses y casi todo pagado para trabajar con sobrevivientes de abuso sexual infantil en proyectos de arte. Y por supuesto, en ese periodo también me la pasé comiendo muchos chocolates. Se convirtió también en un colectivo de empoderamiento de sobrevivientes que ya tiene sedes en México, Cuba, Argentina, Uruguay, Perú y Brasil. Estar en la oscuridad no hizo de mí una persona oscura, ni logró acabar con mi vocación por el manejo de crisis. Al contrario, me enseñó que aunque duela, hay que estar en los lugares donde nadie quiere estar. Gracias.